La semana anterior dimos inicio a lo que fue este primer libro, dimos una breve introducción a cómo llegamos hasta acá, desde el periodo de los jueces, pasando también por Ruth, que fue también previo a Primera de Samuel en el periodo de los jueces, y llegamos entonces a lo que es la transición, o lo que fue la transición del pueblo de Israel desde un periodo de los jueces a un tiempo monárquico de Israel. Y comenzamos en lo que fue la presentación de la familia de este último juez, que fue Samuel, quien brindó un servicio, en este caso no solamente de juez, sino que también como un sacerdote de Dios, como un siervo de Dios en el sentido espiritual, no solamente legal, para solucionar algunos conflictos dentro de la nación, o como líder, que también lo fue, como un líder religioso, pero también político de Israel, sino que fue también un profeta del Señor, quien le habló desde muy pequeño. Vimos entonces la presentación de este hombre, Elcana, junto a su esposa Ana, quienes no podían concebir, y una tercera persona, una segunda esposa en este caso, que era Penina, la cual dio descendencia a Elcana, pero provocaba a Ana esta ira, pero también dolor, aflicción por causa de no poder concebir. Lo que motivó a Ana a desesperarse, no, sí una angustia por esta situación de no poder concebir, pero la llevó a la oración. Y hasta aquí nosotros pudimos disfrutar, hasta el verso número 11, donde dejamos a Ana orando. La dejamos allí según el texto en el templo. Ahora, quería hacerles una pregunta. Samuel fue antes de que David fuese rey. El templo se construyó por el hijo de David, Salomón. Es decir, cuando Ana va a orar, muchos años antes de Salomón, no había templo, pero el texto nos dice que Ana fue al templo a orar. ¿Se habían fijado en eso? ¿Por qué? ¿Se equivocó la Biblia? En aquel entonces existía lo que era el tabernáculo de Dios, que se había entregado a Moisés, que era con especificaciones muy claras de cómo debía construirse los materiales, pero se llegó a creer, o por lo menos eso es lo que algunos teólogos creen, se llegó en algún momento a edificar un lugar un poco más estable, un poco más sólido, pero no con las proporciones de lo que fue posteriormente el templo. Este tabernáculo se originó o se instaló en primera instancia en Silo, que fue lo que leímos nosotros el estudio anterior. Sin embargo, lo vamos a leer un poquito más adelante, en este mismo primer libro de Samuel, el arca del pacto fue llevada a una batalla contra los filisteos, quienes tomaron el arca, la robaron cuando vencieron a los israelitas con una gran mortandad hacia ellos. La robaron, la tomaron, se la llevaron hasta su territorio y posteriormente la devolvieron. Pero ¿qué es lo importante? Es que después de esto el Señor ya no permitió o no dejó que el arca siguiese en Silo, sino que de allí después, más adelante, también nosotros nos damos cuenta de que se establece a Jerusalén como el lugar para ir a adorar. Y es donde posteriormente también se construye el templo. Entonces, Ana va hasta este tabernáculo, pero ya no es un tabernáculo solo de tiendas, sino que se entiende que es un tabernáculo un poco más elaborado, en Silo, antes de que el arca saliera. No es con las proporciones del templo, pero sí un poco más estable que las tiendas y pañitos que ponían alrededor en los tiempos de Moisés y Josué. Bien, Ana orando en este lugar, pidiendo por su hijo, haciendo un voto delante del Señor para que éste la escuchara y la considerara
y le otorgara la oportunidad de dar un hijo. Hablábamos mucho al respecto. Dios es soberano. Primera vez que escuchamos en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos, el que es dueño, soberano, autor de todo lo que existe. Hoy día, en el capítulo 1 todavía, vamos a avanzar desde el 12 hasta el 18, viendo una acción de parte de Elí, el sacerdote y juez también de Israel en aquel entonces. Recuerda que cuando lo mencionamos como juez, estamos diciendo que solucionaba problemas del pueblo, que eso hubo a lo largo de la historia hasta el Nuevo Testamento, fue así, con la particularidad que está todavía con esta autoridad también de líder, no solamente un juez que legislaba, sino que también ordenaba ciertas circunstancias de la nación. ¿Ok? A esa es la diferencia que nosotros notamos en el periodo de los jueces, que termina con Samuel, a los jueces que hubieron posterior y previos también desde los tiempos de Moisés. Bien, ahora este Elí, que también es sacerdote del Señor, nosotros vemos una acción que tiene hacia Ana, que, acuérdense, ella está orando en el lugar, en el templo, en este caso, en el tabernáculo, clamándole a Dios por un hijo. Ahí dejamos a Ana. Ahora la cámara la vamos a girar un poquito y vamos a enfocar a Elí. Vimos en una primera instancia a Ana orando, ahora vemos a Elí. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a avanzar en primer lugar del 12 hasta el 16, donde dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre con Elí? Acuérdense, él estaba sentado allá a la puerta de este tabernáculo, de este lugar de adoración. Llega Ana, dejó de comer, no podía comer por la aflicción que tenía, y llega hasta este lugar. Ella misma dice, derramando su alma, su corazón, abriéndolo por completo, clamando a Dios por un hijo, el cual sería consagrado para él. Pero ahora Elí, a lo mejor mirando un poquito a esta mujer que ya estaba mucho rato allí, dice, largamente estaba orando, se da cuenta que ella solo movía su boca. ¿Y qué es lo que él dice o piensa en primer lugar? Esta mujer está ebria, está borracha. Y él se atreve no solamente a pensar en esto, sino que va hasta donde está ella y le dice, digiere tu vino. Duerme un poco, que se pase esta borrachera, es lo que le está diciendo. Espera que salga de tu cuerpo esta situación en la que tú estás. En primer lugar, les quiero decir, mis queridos, que a lo mejor mirándolo desde el punto de vista de Elí, lo que esta mujer estaba haciendo no era normal. ¿Por qué? No que orar fuese lo anormal, porque el pueblo de Israel oraba delante de Dios. Ese no es el problema. Lo que yo estoy diciendo es la forma en la cual esta mujer estaba orando. Para aquel entonces era algo tradicional el poder orar. ¿De qué manera? En voz alta. Incluso esta tradición religiosa forma parte de lo que son posteriormente los grupos saduceos. ¿Se acuerdan ustedes cómo se refería el Señor Jesús a las oraciones de estos, de los fariseos y saduceos? ¿Se acuerdan, no? Por ejemplo, Mateo capítulo 6,
verso 5, cuando Él está enseñando a sus discípulos a orar, Él les dice, no sean como los saduceos que les gusta que todos escuchen sus oraciones. Y claro, y oran en las plazas y levantan las manos y quieren que todo el mundo los escuche y sepan que están orando. O también en Lucas capítulo 18, del 9 en adelante, Él cuenta una parábola de un hombre que era publicano y otro que era fariseo. Y dice que el fariseo oraba a gran voz diciendo, gracias porque no soy como estos. ¿Se acuerdan? Y el otro calladito solamente decía, sé propicio de mí, Señor. La forma en la cual oraban en voz alta entonces era una forma tradicional, o sea, era parte de la tradición, el hacerlo público en voz alta mostrando mayor, entre comillas, piedad. Eso es lo que está tratando de demostrarnos también el texto. Nos está apuntando a que el pensamiento que Elí tenía era que una forma correcta de orar era en voz alta delante del Señor. Tal vez no solo para que Dios escuchara, sino para que el resto también pudiese ser testigo de lo que se estaba haciendo allí. Ahora, la diferencia está en que ella, y dice el texto, estaba delante de Dios orando. Su corazón estaba en presencia del Señor. Oraba desde el interior. Ahora, pregunta. Por el hecho de no haber estado orando en voz alta y orando solo desde su corazón, ¿es más o menos valiosa esa oración? Es la intención del corazón, porque también debemos reconocer de que sí hay tipos de oraciones en voz alta que son agradables delante del Señor. Con esto, lo quiero aclarar, porque con esto no queremos decir de que cada vez que se ora en voz alta, esto es religiosidad, no es aceptado delante de Dios. No, hay oraciones que se hacen en forma pública dentro incluso de la iglesia que son agradables delante de Dios. Lo mencionábamos hace un ratito atrás. Por ejemplo, la oración de arrepentimiento. Debemos hacer este tipo de oración incluso público y grupal. El libro de Nehemías nos muestra claramente que cuando uno se arrepiente, no se arrepiente solo de sus pecados. Nehemías dice, mi pueblo, mis antepasados, todos nosotros hemos pecado delante de ti, perdónanos, Señor. Entonces, ese tipo de oración también se debe hacer. ¿Qué es lo que nos muestra esta primera porción de las Escrituras que acabamos de disfrutar? Es que no existe una forma adecuada para nosotros poder orar. No es que es en voz alta, no es que es en voz baja, en la intimidad de tu corazón. No que es en la iglesia, no que es en tu cuarto cerrado, como dice el Señor Jesús. Existen diversas formas de poder presentarnos delante de Dios en oración, porque Cristo nos ha dado ese ingreso al Padre en libertad para poder orar en todo tiempo y en todo lugar. No hay un límite, no hay un formato, mientras sea ¿de qué manera? Desde el corazón. Mientras sea desde la profundidad de su corazón, en la presencia de Dios nos encontramos. Esa es la verdad. Mis queridos, algunos piensan, lamentablemente, de que solo podemos orar en la iglesia, hablando de formas. Solo debemos orar en una iglesia. Mis queridos, Dios escucha nuestras oraciones donde quiera que estemos. De hecho, Ana pudo haber orado en la tienda o en la posada donde se encontraba, pero ella fue a orar al templo o al tabernáculo, porque hay un pensamiento de que hay lugares santos para poder hacerlo. Mi querido, puede ser en el templo, puede ser en el tabernáculo, como en el caso de Ana, puede ser en tu casa, puede ser en la micro, puede ser en el trabajo. Lo importante es que nos mantengamos en oración. No es dónde. Amén.
es una comunión constante. Por eso Pablo nos habla y nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, quiero que los hombres oren en todo lugar con manos santas, ¿se acuerdan? Pero es en todo lugar, en todo momento. No hay lugares específicos y esta oportunidad nos la ha dado el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 4, versos 23 específicamente, Él está hablando con esta mujer en el pozo, la samaritana, y en una conversación que ellos están entablando, ella le pregunta, al saber de que era profeta, le dice, ustedes adoran en el templo, nosotros oramos en el monte. ¿Dónde hay que adorar? Y el Señor le dice, ni aquí ni allá, llegará la hora donde podemos orar en cualquier lugar, no es del lugar específico. Es que el Señor nos ha brindado el espacio, nos ha dado el acceso al Padre para hacerlo en todo lugar. Mientras sea con corazones limpios, es lo que también el Señor Jesús le dice a esta mujer. Dios es espíritu y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la forma de glorificar a Dios. Ahora, ya entendiendo por qué Elí pensó de esta forma, de que esta mujer estaba ebria, porque estaba acostumbrado, era parte de la tradición el orar en voz alta, él piensa de esta manera. Ya dijimos de que no hay una forma específica, solamente que sea genuina de lo profundo de nuestro corazón en presencia de Dios. Pero ahora también vamos a referirnos a la actitud de Elí, porque no fue algo que solamente pensó, fue algo que también expresó. Va donde la mujer y le dice, digiere tu vino. Hay un prejuicio de parte de Elí hacia Ana, sin conocerla. Lo dio por hecho. Incluso, por eso yo hablaba al principio, él tenía un concepto, equivocado por supuesto, pero él tenía un concepto de que la oración debía hacerse de tal forma, en voz alta y qué sé yo. Él no entendía más allá. Entonces, de aquí radica que podamos usar con libertad la palabra prejuicio, porque él tenía en su cabeza, él concebía la oración de una manera específica y como no encajaba de acuerdo a su pensamiento, él hace este prejuicio hacia la mujer. Y como ustedes bien decían, ni siquiera hace el esfuerzo de ir y preguntarle en qué condiciones se encuentra. Él, dándolo por hecho, la confronta diciendo, anda y digiere tu vino. Es como vete a tu casa y duerme, como diríamos nosotros, duerme la mona. Eso es lo que le está diciendo Elí. Que se pase un poquito el olor a vino que puedas estar trayendo. Hay un prejuicio de parte de él. ¿Por qué? Porque las cosas no se están haciendo como él las hubiese hecho o como él las hacía o como él creía que tenía que hacerse. Pregunta, ¿alguna vez alguien los ha juzgado por estar haciendo algo de una manera en que esa persona no lo hace? Es que yo lo hago así. Yo aprendí así, dicen otros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en ese caso? Lo vamos a ver rápidamente. Pero quiero que tengas esto en mente. Porque a veces nos ha pasado a nosotros que nos han juzgado porque estamos haciendo algo y el otro lo haría de una manera totalmente distinta. Y eso es importante que lo podamos reconocer. Porque no podemos debilitarnos por ello. Porque a lo mejor la tradición ha obligado también a esa persona a creer que las cosas se hacen de determinada forma. Pero el punto está en que si estamos siendo juzgados, la primera pregunta que debiese venir a nuestra mente es, ¿estoy glorificando a Dios? Más allá si me están ofendiendo, más allá si la persona sabe o no sabe lo que yo quiero lograr. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo bien porque glorifico al Señor o porque yo también lo quiero hacer así? Porque también podría existir la posibilidad de que nos estén corrigiendo.
y que algo pudiésemos estar haciendo mal. Pero por eso la pregunta debe ir, ¿esto va así porque glorifica a Dios? ¿Lo estoy haciendo bien porque estoy concentrada en exaltar el nombre de Dios para edificar su iglesia? Si es así, tenemos libertad de salirnos de esa empaquetadura que a lo mejor alguien u otra persona está. Ahí tenemos la libertad, siempre y cuando estemos exaltando el nombre del Señor de la manera correcta. Porque mi mente quiere, en mi corazón quiero glorificarle a Él, bendiciendo también a los santos que estoy sirviendo. El Señor Jesús nos dijo que con la vara que nos midan seremos medidos. Que cómo nosotros podemos estar mirando la paja en el ojo ajeno si tenemos una viga. Y todo esto en el contexto de no juzguéis, ¿para qué? No seáis juzgados. De aquí se han malinterpretado muchas cosas, porque se cree que porque estamos llamando a la iglesia a no juzgar, no debiésemos corregir, que son conceptos distintos. Incluso, mis queridos, yo lo he dicho en más de una oportunidad, si hay alguien en la iglesia, sea el pastor o sea quien sea de los hermanos, que algo incorrecto está haciendo que perjudique incluso a la congregación, eso debe corregirse. El Señor Jesús fue mucho más duro con los mismos fariseos, con los sacerdotes, el sumo sacerdote, que con los romanos. A ellos, a los fariseos, les decía nido de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. A ellos les dio estas hermosas palabras, con tanto amor. ¿Por qué? Porque debían ser corregidos, porque estaban arrastrando al pueblo al error. Entonces, sí hay que corregir, sí hay que decir cuando algo está mal. Lo que no podemos hacer es tomar un juicio de valor de lo que se está haciendo. Allí está el problema. Yo les preguntaba, ¿ustedes han sido juzgados por lo que están haciendo? Ahora la pregunta es al revés. ¿Han ustedes juzgado a otros por lo que están haciendo? Porque yo creo que esto debiese ser así. Porque de siempre lo hemos sabido así. La tradición, ¿se acuerdan? Orar en voz alta es la forma correcta. Tradición. No es que pensando, por ejemplo, las bancas siempre las ponemos así y ahora las pusieron así. Cosas de ese tipo, hermano. Y otras obviamente que a veces son un poquito más finas. Es lo que uno puede pensar. Mis queridos, yo soy de los que juzgan. Si a ti no te gusta que te juzguen por lo que estás haciendo, piensa cuántas veces tú has juzgado a otros por lo que están haciendo también. Nosotros no conocemos los corazones. No sabemos cómo el Señor está utilizando a esas personas. Por lo tanto, debiésemos meditar con mucho cuidado cómo nos vamos a referir. Ahora, mis queridos, tenemos un conflicto. Un hombre acusando a esta mujer atribulada en su corazón, con incluso sin ganas de comer, sino solamente derramarse delante de Dios. Y llega uno a juzgarla. Estás borracha, anda y digiere tu vino. Pregunta, ¿cómo actuarían ustedes? ¿Qué te importa? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos subido y bajado a ese lí? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos sido irrespetuosos incluso hacia Elí? Me encanta la forma de responder que tiene Ana. En primer lugar, con docilidad. No, Señor mío. Con humildad, con una docilidad en su corazón. Y ahí se nota que realmente estaba en la presencia de Dios. Que ella estaba en un momento tan íntimo con el Señor que cuando la sacan de ahí a través de este reproche, ella todavía está en esa conexión y le dice, no, Señor, si yo estoy abriendo mi corazón. ¿Hay una docilidad en la respuesta que nosotros entregamos frente a los demás?
Aún incluso si no nos estuviesen juzgando, ¿hablamos con docilidad a los demás? Recuerden que Elí tenía una triple autoridad. En este caso, Elí era un sacerdote, también era un juez y además era un líder. Acuérdense que podía ser juez, que era lo que explicábamos al principio, podría ser un juez que desde los tiempos de Moisés hasta los de Cristo en adelante, nosotros vemos personas que resuelven conflictos dentro del pueblo. Pero además, en este periodo de los jueces, cuando hablamos de un juez, hablamos también de una cabeza que está direccionando al pueblo. Entonces Elí era sacerdote, era juez y era líder. Entonces Ana tiene sumisión hacia él porque entiende delante de quién está. Respeta a la persona con autoridad que tiene al frente. Y muestra docilidad con sus palabras a pesar de que está siendo juzgada. ¿Tenemos esa docilidad al responder? ¿Reconocemos a quien Dios ha puesto por sobre nosotros? Pregunta importante. En segundo lugar, Ana también aclara la situación. Yo no he bebido, no estoy ebria. Vamos aclarando, ¿cierto? Y dice, estoy atribulada. No estoy ebria, sino que estoy atribulada. La razón por la que estoy actuando de esta manera no es por lo que tú piensas, es por lo otro. Mis queridos, muchas veces nosotros terminamos la frase o la discusión, piensa lo que quieras. Cuando queremos resolver algo, hermano, hay que resolverlo de la forma correcta. Cuando vimos en el estudio de la comunicación, en la reunión de matrimonios, hablábamos justamente de esto. En una forma de expresarnos correctamente y dentro de ella está la aclaratoria. Debemos aclarar el panorama, que la situación sea ordenada y sea explicada para que la otra parte pueda entender lo que está pasando. Yo les daba el ejemplo ese día y decía, cuando están en el matrimonio y ven que el otro está enojado, enojada y le preguntan ¿qué te pasa? Y le dicen nada. Y ese nada puede durar toda la tarde en vez de ir y decir, me pasa esto, esto, esto y esto. Solucionémoslo. Eso es aclarar. Eso es parte de la comunicación y es la forma en la cual nosotros debemos responder para que los conflictos en mi matrimonio, en la familia, con los hijos, con los padres, con lo que sea, en la iglesia, mis queridos, en los trabajos, en los estudios, donde sea, podamos nosotros resolver problemas y no agrandarlos más. Se aclaran, se conversan. Con docilidad lo aclaramos. Y en tercer lugar, ella va a reivindicar su nombre. O sea, ella va a limpiar su nombre. Ella estaba siendo considerada como una borracha, como una ebria. Y ella dice al principio, no estoy ebria, estoy atribulada. Y luego dice, derramo mi alma delante del Señor. Estoy en gran congoja, no solo atribulada, sino que en una congoja tremenda, una gran congoja en mi corazón. Y por último, no me tengas por impía. Mis queridos, es que aquí la cosa está no en que debo o no debo decir esto o lo otro. Podemos decirlo, pero de la manera correcta. Ella al final de esto le dice, no me tengas por una mala mujer, por una impía. Literalmente ella ocupa la expresión, una hija de Belial. No me tengas por una hija de Satanás. Es lo que ella está diciendo. Pero primero aclaró todo, antes de decirle, mi nombre está íntegro. No me tengas de esta forma, porque mi corazón tú no lo conoces. Todo esto se lo dijo de una manera dócil. Todo esto ella lo aclaró, pero con unas palabras tan sabias delante de la autoridad a la cual se encontraba. No me tengas por una hija de Belial. ¿Se defendió bien Ana o no? Yo creo que mejor de lo que cualquiera de nosotros hubiese podido hacer. Insisto, hubiésemos
muchos de nosotros haber usado muchos epítetos para referirnos a Elí, incluso sin importarnos delante de quién estamos. Están manchando mi nombre, mi honra está siendo ensuciada. Sin embargo, todavía no sabemos de que tenemos que tener la humildad que hubo en Cristo Jesús. Y Ana está mostrándolo acá. Sigamos avanzando. Versos 17 y 18. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Qué pasa cuando hay un problema entre dos personas o más? Pero aquí vamos a poner ejemplo entre dos. En primer lugar está el prejuicioso, el que mira al otro y hace juicios hacia él, hacia el que está mirando. Por otro lado está el que se está defendiendo, con palabras humildes, con docilidad de corazón. Y luego tenemos que mirar nuevamente al prejuicioso, cómo toma la docilidad de esta mujer. Cuando están interactuando, cuando están discutiendo, está el que está, podría ser el que está actuando mal, podrían ser los dos en este caso, pero vamos a ver el que empezó el problema, está el que quiere resolver el problema y ahora está la respuesta del otro. ¿Te acuerdas lo que dice Proverbios acerca de la palabra blanda? Aplaca la ira. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Elí está llamándola borracha. Ella con docilidad le dice: no me tengas por una hija de Belial, porque estoy acongojada, estoy gran atribulada, estoy con mi corazón presente delante de Dios, no me llames así. Y Elí, ¿qué le responde? Ve en paz, Dios te dé conforme a tu petición. En primer lugar, quiero aclarar algunas cositas del texto para poder explicarlo. Esto es una retractación de lo que él estaba prejuiciando al principio. Esto es una forma de pedir disculpas de parte de Elí. Yo estaba equivocado, ahora ve en paz, porque entiendo que no estás ebria. En primer lugar, un reconocimiento del error. Acepto que me he equivocado. Pido disculpas. Luego Elí lo que hace es decirle que vaya en paz y que Dios le otorgue según su petición. Y ese según su petición no es una promesa, por eso quiero aclarar esto, no es una promesa de que Dios cumpliría su petitorio. Tampoco es una profecía de parte de Elí. Es un deseo genuino de bienestar hacia esta mujer. Es el profundo anhelo de Elí que por haber presentado delante de Dios su corazón, el Señor tenga misericordia de ella y derrame bendición sobre su cabeza. Es un deseo genuino de parte de Elí, no es una promesa, no es una profecía. ¿Ok? Para que algunos no digan: Elí acá entonces profetiza de que el Señor les va a cumplir, como que fuese obligación de parte de Dios cumplir todos nuestros anhelos o todas nuestras necesidades. No es obligación de parte de Dios, es el deseo genuino de un hermano hacia otro hermano. En medio de la discusión, ¿tenemos el deseo de que Dios bendiga al otro? Cuando se está resolviendo un problema, hermano, debiesen surgir estos deseos de bendición mutua. Está la docilidad del otro. ¿Cómo respondo? Con el deseo en mi corazón de que el Señor bendiga al hermano con el cual estoy aclarando el problema. La mujer responde: halle gracia delante de tus ojos. Esto quiere decir que la tengas en gran estima, que se solucione el problema, que no haya molestias, que no quede ninguna gota de rencor por lo que se está solucionando aquí.
con humildad, ella también perdona. ¿Se dan cuenta cómo este pequeño texto, estos pocos versículos nos enseñan cómo resolver conflictos? Después que he sido yo juzgado, después que me han llamado como me hayan llamado, con una humildad y docilidad respondiendo, ¿para qué? Para ganar al hermano que ha actuado mal y entre los dos perdonarnos y entre los dos mostrar la misericordia de Dios. ¿Nos damos cuenta de la importancia del texto tan breve pero tan profundo? Luego de acá, Ana parte y se va con alegría en su corazón y comió esa comida que había interrumpido anteriormente en el capítulo 1, verso 9, para poder ir a orar. Ella vuelve y concluye, se goza, se deleita y no estuvo más triste. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta a la oración de parte de Dios para aquellos que se presentan delante de Él con sinceridad. Él les da paz. Él restaura. Ese es el resultado de la oración. Ese es el valor de la oración. Se ve la respuesta, digamos, ideal dentro de una conversación. Primero Ana respondiendo dócilmente. Aquí es donde entramos en el primer idealismo. Es lo que esperamos de un hijo de Dios, que respondamos con docilidad. Luego vemos a la contraparte, a la ofensora en este caso, reconociendo su error. También es otro desafío, que era lo que decía Lilonka, que el otro reconozca y pida perdón, ¿cierto? Ese es el ideal también de otro hijo de Dios, por eso lo llevamos a la iglesia, pero también dentro del matrimonio lo ideal sería que uno con docilidad le respondiera al otro, el otro también lo reconociera. Lo pueda reconocer con humildad y pedir perdón de una manera, esperando que al otro le vaya bien. Ahora, Mateo 18:15, cuando nos habla de la resolución del conflicto, nos habla exactamente de lo mismo. Nos está hablando, ¿tienes un problema? Ve y habla con el hermano. Otra vez está mostrando docilidad, porque el que se ve afectado, lamentablemente, por algún perjuicio de parte de otro, generalmente, ¿qué hace? Rechaza a esa persona y no quiere hablar con ella. Ana se hubiese podido dar la media vuelta e irse de allí. Sin embargo, ella fue y arregló el problema con docilidad, con humildad, como ya lo hemos dicho. Luego está la otra parte que, entendiendo que ha hecho algo mal, se une con su hermano y ora delante de Dios. Por eso ahí dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando exactamente de lo mismo, porque se han puesto de acuerdo 2 o 3 que son los testigos. No es cuando la iglesia tiene poquitos miembros y dice, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Está equivocado, está hablando de una resolución de problemas, donde están los afectados, perdón, donde están los afectados más los testigos, y donde hayan 2 o 3, los testigos más los de la resolución, ahí está el Señor, porque está armonizando esa resolución del conflicto. Y lo que se hayan puesto de acuerdo, donde se hayan pedido perdón, donde se hayan perdonado y todo lo demás, allí entonces eso va a ser atado en el cielo. Ese acuerdo al cual llegaron va a ser reconocido delante de Dios en los cielos. Tampoco debemos tomar ese texto como decir, lo que yo ato en la tierra se ata en el cielo, por eso yo ato en la tierra de que se van a abrir puertas y no sé qué, y la bendición, y como dicen otras religiones por ahí. Donde creen que porque ellos lo han dicho se va a hacer, porque lo que se hace en la tierra se ata en el cielo y al revés. No es así, está hablando de la resolución del problema. ¿Qué continúa diciendo Ivana después? Dice, entonces Pedro llegándose a él dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces. Ya, y aquí está la respuesta a lo que se preguntaba o se decía delante. ¿Cuántas veces debo perdonar?
70 veces 7 es la respuesta final. No solo 7, sino que 70 veces 7. Ahora, ese perdón no va sujeto a la petición de perdón. ¿Por qué lo sabemos así? Porque el mismo texto nos dice que dentro de la situación ideal de solucionar los problemas, van a estar aquellas situaciones donde ambos se pidan perdón, donde ambos tomen acuerdo que será reconocido en el cielo, donde estén los testigos avalando esa unión de hermanos que se están pidiendo perdón. Pero después también existe la situación, a lo mejor más cotidiana, que el otro no presta atención. Y si el otro no presta atención, ¿qué dice? Llévalo a la iglesia, porque están primero habla solo, si no te toma en cuenta, llama testigos, si no te toma en cuenta con los testigos, llévalo a la iglesia, si la iglesia no toma en cuenta, tenlo por étnico y publicano, o sea, por un gentil, por un no creyente, podríamos decir. Y luego, justamente después de que el Señor esté dando esta instrucción a sus discípulos, Pedro dice, ¿y cuántas veces debo perdonar? Siempre. Me perdonen, me pidan perdón o no, me escuchen o no me escuchen. Porque eso está diciendo literalmente al final de la enseñanza. Si no te escucha, tenlo por étnico y publicano. Si no te pide perdón, tenlo por étnico y publicano. Si no cambia su actitud, tenlo por étnico y publicano. Entonces, si yo lo tengo por étnico y publicano, ¿debo seguir con el rencor por la situación que se generó de conflicto? No, perdona. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Esa es la forma. No me puedo quedar en mi corazón con esa astilla, ese rencor por lo que otro hizo porque no me pidió perdón. Porque no me escuchó cuando yo le dije que había cometido un pecado contra mí. Hasta ese punto. No puedo quedarme con ese rencor. Yo debo perdonar todas las veces que sea necesario. Mis queridos, lo que hoy día hemos aprendido es la forma bíblica de poder solucionar algo. Para que el Señor me escuche en los cielos. Para que mis decisiones sean también direccionadas por Dios. Con una humildad, con un reconocimiento de ambas partes. Pero aunque esto no sea así, que es el contexto ideal, aún así mi corazón debe ser libre de rencor. Para concluir, en primer lugar, juzgar a otro no es bueno, pero lamentablemente es parte de los corazones pecadores. En más de alguna oportunidad, hermano, te vas a encontrar con alguien que te esté juzgando a ti. Y peor aún, tú juzgando a otro. Llevando a conflicto en una relación, sea matrimonial, sea entre hermanos, sea entre hijos. Va a ocurrir porque somos pecadores. No estamos diciendo que estamos de acuerdo, estamos diciendo que va a ocurrir. En segundo lugar, Cristo nos otorga la libertad para que podamos orar al Padre donde sea. Ana estaba orando por una petición, pero también cuando queremos solucionar un problema, podemos orar al Señor y vamos a ser escuchados. Por lo tanto, tenemos libertad para orar en cualquier lugar por esa persona. Orar al Señor para que Él nos ayude a solucionar el problema. En tercer lugar, la resolución de los conflictos es necesario entre los hermanos. Mi querido, no pensemos que por tratar de no ampliar, de no agrandar la situación, es mejor callarnos e irnos. Es mejor arreglarlo lo antes posible, ir y hablar con la persona correspondiente. Y ojo con esto, con la persona correspondiente. ¿Ya? No es si yo discutí con Juanito, voy a ir a comentarlo con Pedrito. Yo voy y hablo con Juanito, con la persona correspondiente. Cuarto, la palabra blanda aplaca la ira. Esto es sabiduría y muestra docilidad en nuestros corazones.
muestra la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Otro punto. Es de sabio corregir también las faltas, tanto las mías, personales, como las que atentan contra mí. Es necesario corregirlos. No guardemos silencio, porque como dice la Escritura, esto genera raíces de amargura. Por eso no es bueno quedarse con ellas. Es necesario sacarlas de nosotros para que podamos estar limpios de nuestro corazón y en nuestra mente. Otro punto más, es necesario perdonar. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7 al día. ¿Ya? Eso es al día. Tus buenos deseos o bendiciones sean para tus hermanos. ¿Qué le dice Elí? El Señor haga conforme a tus peticiones. Mis queridos, cuando terminemos el conflicto, oramos delante de Dios, bendice a tu hermano, y esa es una forma práctica de mostrar amor y que ya hemos perdonado el impasse que hemos tenido. Palabras de bendición hacia el otro edifican a tu hermano, pero muestran también que tu corazón queda libre de cualquier rencor hacia los demás. Por último, presenta tu caso a Dios y tu vida no seguirá siendo igual. Cuando tengamos algún problema en nuestra vida, sea personal o sea con terceros, mis queridos, presentémonos delante de Dios y nos daremos cuenta que nunca más seremos los mismos. Ana de aquí en adelante dice que llegó a su casa y no estuvo más triste. Y comió y disfrutó del tiempo de fiesta que se estaba desarrollando. Así nuestras vidas también no continuarán siendo más tristes, oscuras, apagadas, si hemos estado en la presencia de Dios. Mis queridos, hoy día aprendamos de estos breves versículos, de cómo no es bueno ni juzgar, ni tampoco es agradable ser juzgados. Pero si llegamos a tener una situación difícil, un juez tenemos delante de Dios, que vela por nosotros. Por lo tanto, vamos a Él en oración y perdonemos y pidamos perdón de ser necesario, y el Señor bendecirá nuestras vidas. Que Él les bendiga, que Él bendiga su santa palabra. Les invito a orar.